hay muchas definiciones, pero yo me quedo con una definición que es un acto político y una respuesta social que se construye con todos los actores de la sociedad. En ese sentido, la escuela, por ejemplo, es un actor y nosotros como saludistas somos unos actores, pero no los únicos. No sé si puedo seguir expandir un poco más, pero la respuesta de acto político y respuesta de la sociedad a lo que es los determinantes sociales de la salud tiene muchas implicaciones en la investigación, en la docencia, en la práctica, y también demarca unas formas de relacionamiento de la escuela, de los profesionales de la salud pública, de la sociedad civil, de los gobiernos, para poder producir esa salud pública de la población. Sí. Yo creo que no es solamente hoy, yo creo que salud pública, pues siempre, conocer salud pública y entre otras no solamente para profesionales de salud pública, sino en general a todos aquellos que están interesados en promover, mantener una salud de las poblaciones, que tienen responsabilidad directa y entre otras hasta la misma población. Entonces hay diferentes formas de enseñanza, una orientadas a personal profesional, pero otra también orientadas a las personas, a los colectivos, a las organizaciones comunitarias, a los alcaldes, a todos aquellos actores que yo decía ahora tienen que ver con la salud de las poblaciones. Entonces, es importante hoy siempre hay nuevos desafíos, hay nuevos problemas, hay también nuevas intencionalidades y hay que ir actualizando y reafirmando una serie de aspectos que están relacionados con la salud de la población. Realmente hay muchos desafíos y siempre los ha habido, pero en diferentes contextos. Entonces lo que cambian en realidad es el contexto en el cual esas necesidades se dan y esos problemas se dan. Yo diría que como grandes es primero el responder a una nueva racionalidad de lo que son los procesos de construcción social de salud, de producción social de salud. Y esa racionalidad, antes hablábamos de relaciones básicamente centradas en aspectos de tipo biológico y ahora hablamos mucho de relaciones de tipo social y político que hacen que la salud de las poblaciones mejore o empeore. Y esos aspectos tienen que ver con los llamados determinantes sociales de la salud y muy importante, un desafío que siempre ha permanecido y son las inequidades en salud. Entonces, en ese sentido, el dar respuesta a esas inequidades en salud, que es, digamos, el trasfondo de la salud de la población, implica nuevos conocimientos, no ver ya la salud pública como una disciplina, sino como un campo de acción que involucra, como decía, varios sectores, implica nuevas prácticas, implica también nuevos enfoques de investigación, nuevas miradas, implica que nosotros tengamos que mirar no solamente el presente, sino que proyectemos cómo esos problemas de ahora pueden afectar a una población, a nuevas generaciones. O sea, tenemos que proyectar no solamente los problemas, sino las respuestas, y también el contexto nacional, internacional, en el sentido, por ejemplo, la globalización, cuáles son las implicaciones en esos determinantes sociales de la salud y de la inequidad, y determinantes de las inequidades en salud, la urbanización y todos los problemas que hay de eso, el cambio climático, etcétera, etcétera. Es decir, hay nuevas problemáticas, pero también, y se tienen que generar nuevas respuestas que se atemperen a esas nuevas necesidades. Yo diría que a pesar de que hay nuevos desafíos, de que tenemos que enfrentar nuevas respuestas, que tenemos que atemperarnos a nuevas concepciones de lo que es la salud de la población, la enseñanza se ha quedado delimitada o se ha restringido a los paradigmas de hace 2-3 décadas y no responde a estos nuevos paradigmas en donde vemos la salud
como un producto de la confluencia de muchos factores y no solamente, y de muchas causas, y no solamente como de causas que son de orden biológico, sino como decía, social y político. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es que la enseñanza es muy de transferencia de conocimiento. Y lo que se quiere es crear capacidad para que las estudiantes o los nuevos profesionales o las comunidades tengan la capacidad para crear sus propias respuestas. Es decir, estos problemas son dinámicos, los procesos son dinámicos, los contextos también son dinámicos. Por supuesto, las respuestas también deberían de ser dinámicas. Entonces, al estudiante o a los líderes que estamos capacitando, no les brindamos la oportunidad para que ellos generen su propio conocimiento y también sus propias respuestas a problemáticas específicas. Ese es el segundo punto que yo diría dentro de la enseñanza. El tercero es que hay unos cambios grandes en términos de, bueno, se ha atemperado la enseñanza a lo que son las necesidades de los estudiantes que solamente tienen el fin de semana, por ejemplo, para venir a estudiar, y eso ha tenido para mí unas repercusiones muy grandes, no solamente en lo que es la enseñanza, sino en lo que es la práctica de qué van a hacer estos estudiantes posteriormente, y en eso que mencionaba ahora rato en términos de su capacidad para generar, para crear procesos, para adaptarse a nuevas situaciones, la capacidad de adaptabilidad, y no de ellos, sino de las respuestas a unos contextos que ya son diferentes. Diría que esos son entre los grandes aspectos y por supuesto pues eso tiene que ver con el tipo de investigación. Ya la investigación se restringe, muy importante, estudios descriptivos son muy importantes, pero no solamente eso, sino el tipo de investigación que contrasta la teoría, las evidencias, el conocimiento con lo que es la práctica, con lo que es la respuesta, cuál es la coherencia, digamos, teórica, pero también práctica entre esos dos escenarios. Me parece que el estudiante, todo esto ha traído a que el estudiante piense en la tesis para graduarse o en el estudio para graduarse, que es muy importante, por supuesto que tienen que graduar, pero no trasciendan de allí, sino como cumplir el requerimiento para poder. Eso me parece que es algo que es triste y que debe de cambiar. Podríamos hablar muchísimo de eso, pero otro aspecto que no quiero dejar escapar es que la enseñanza de la salud pública, por lo que decía ahora, por su dinamismo, por su necesidad de estar creando respuestas, tiene que ser permanente. Entonces, los programas, por ejemplo, de educación continua, centrados en el desarrollo de capacidades en sus escenarios de trabajo o de actuación de estos estudiantes, debería de ser tenido en cuenta como parte de la enseñanza. Toda esta concepción de salud pública demanda, como decía ahora, una serie de prácticas, una cultura dentro de la escuela, una cultura que promueva la investigación interdisciplinar, que promueva la enseñanza también interdisciplinar, porque decía, salud pública es un campo de conocimiento en donde muchas disciplinas interactúan y no es que solamente se junten, sino que haya integración conceptual para producir nuevo conocimiento producto de esa integración, que es diferente a si nosotros decimos es que nosotros estamos trabajando intersectorialmente porque nos juntamos, pero ya hay montonera, pero no necesariamente hay un trabajo que es producto de un nuevo conocimiento, pero también de una práctica que es entre diferentes sectores del desarrollo y del bienestar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la escuela está retomando todo esto, y bienvenido. Creo que también es muy importante el que se renueve
y se fortalezca ese trabajo con los gobiernos municipales, porque en últimas, para qué estamos estudiando? ¿Para qué tenemos conocimiento? ¿Para qué estamos obteniendo evidencias con la investigación? Pues para actuar, para mejorar la práctica. Entonces, ¿y quién es el que pone en práctica todo esto? Claro, nosotros tenemos unos escenarios de práctica, pero quien en realidad hace que se den son los directivos de los entes territoriales en cabeza del alcalde. Entonces, esas relaciones de confianza, pero también de ayuda, de contribución, de apoyo, creo que deben de fortalecerse. Por otro lado, también dentro de la universidad, la escuela tiene que trabajar, yo sé, se está haciendo, pero diría que todavía falta mucho más el trabajo con otros departamentos, otras escuelas, otras disciplinas dentro de la misma universidad. Y yo diría que es que se promueva desde la misma universidad ese trabajo entre sectores, disciplinas y, como decía, no que solo se junten, sino que construyan nuevo conocimiento y construyan respuestas a problemáticas de salud. Nosotros hablamos de trabajar intersectorialmente, entre otras, la cuestión de la gestión intersectorial está en el mundo ahora como la niña bonita, digamos así, de la salud pública. Pero en un estudio, y quiero aprovechar para decir que recientemente hice para Oxford Bibliography, resulta de que casi todo lo que nosotros hemos hecho en esto es simplemente juntarnos dentro del mismo sector. Entonces, trabajamos con los médicos, los odontólogos, las enfermeras, los laboratoristas, etcétera, pero no con otros sectores. O cuando nos juntamos es algo muy temporal, muy coyuntural, muy para solución de un problema, en lugar de ser un proceso de construcción colectiva, interdisciplinaria, de conocimiento y de respuestas a problemáticas de salud. Por otro lado, por ejemplo, aquí se le enseña a los estudiantes administración en salud y vemos también la administración como algo disciplinar. Entonces vemos toda la parte de red de prestadoras de servicio, por decir algo, o administración en instituciones prestadoras de servicios, hospitales, etc. Pero no vemos ese trabajo intersectorial, cómo trabajamos con otros sectores, cómo trabajamos con el ente, por ejemplo, municipal. Esos son nuevos relacionamientos que, entre otras, plantean varios conflictos de relaciones de poder, por un lado, pero también implican el que las personas pues traten de entender al otro, y no es, de nuevo, juntar formas de ver el problema, sino generar una forma integral de ver el problema y de ver la solución. Por eso, cuando vamos a trabajar intersectorialmente, es un trabajo puntual a la solución de un problema específico, pero cuando el problema, ya se acabó el proyecto, se acabó el trabajo intersectorial. Yo creo que la escuela podría avalar, promocionar y sostener esa nueva cultura de trabajo entre todos aquellos que tienen que ver con la salud de la población. Si yo miro o analizo qué es lo que internacionalmente está en boga, se está trabajando, son precisamente cambios en cuanto a la investigación y la práctica y la enseñanza, lo que están siendo mediados por aspectos como esto que acabamos de decir, unas nuevas concepciones de lo que es la salud poblacional o la salud pública, unas nuevas formas de trabajo, unos nuevos enfoques de investigación, unas nuevas prácticas, y en ese sentido casi que todo esto es un boom en todo el mundo, mas sin embargo nuestras instituciones se han quedado como petrificadas para responder a eso. Entonces, siento que un aspecto central es que nosotros nos enfocamos hacia cambiar individuos. Entonces queremos cambiar al estudiante, su mentalidad, pero dejamos intactas las instituciones. Y yo creo que hay que apuntarles a eso, al trabajo de mejoramiento, de cambio de las estructuras que hacen o no hacen
que esos estudiantes y esas personas que por aquí tienen paso en la escuela pues tengan la capacidad de formarse y sobre todo de cambiar su práctica en salud pública. Yo diría que muchísimo, y diría hasta que como campo de acción en los años 70 y con todos aquellos proyectos del CINDER, de PROAXA, de lo que hubo en Candelaria, todo eso se veía más todo esto que estoy diciendo que lo que pudo verse después, una década después. Sin embargo, se está retomando esto y yo diría que la contribución es grande, aunque para mí hay una debilidad bastante grande estructural, institucional, que tiene que ver no solamente como resultado de lo que pasa en la escuela, sino de lo que pasa en la misma universidad pública. Creo que hay necesidad de cambiar esas estructuras y una de las estructuras es la universidad como tal. Y eso, la universidad para mí, haciendo el símil con lo que es las reformas de salud, nosotros tenemos concepciones muy amplias de salud, pero instituciones de concepción muy estrecha de lo que deben de ser. No es coherente esas estructuras con lo que se espera de ellas. Eso pasa en la reforma cuando hablamos de salud en forma muy integral y del abordaje de los determinantes socioeconómicos, pero nos quedamos hablando de las IPS o EPS como entes prestadores de servicios de salud, no como entes promotores de lo que es la salud de la población y entes que permitan articular la salud con otros aspectos del desarrollo. Lo mismo para mí pasa en la universidad. Hace rato que, a mi modo de ver, debería de recrearse una nueva forma, una nueva gerencia, una nueva forma de pensar cómo debe de ser la universidad del siglo XXI, cómo debe ser ahora el siglo XXI, pero también cómo debe de ser, cómo debe concebirse, pero también cómo debe estar gestionada.